Justo cuando la conversación sobre el Mundial empieza a calentar motores, cuando la gente busca un héroe, Siempre aparece uno. siempre aparece uno. Y el de ahora es Armando González, el apodo La Hormiga. Es que, a ver, en el fútbol mexicano, que surja un delantero centro nacional que marca goles, no es solo una buena noticia, es casi un acontecimiento. Sí, Hay una búsqueda casi mítica del gran 9, vamos, desde hace décadas. Por eso, cuando uno despunta, el foco mediático es inmediato. implacable, diría yo. Sí, no es solo un debut, es la esperanza de haber encontrado por fin esa pieza que falta. Totalmente. Y para entender bien este fenómeno, hoy vamos a meternos de lleno en un artículo que lo captura a la perfección. Vale. Se publicó ayer, 14 de noviembre de 2025, en Rebaño Pasión, y la idea es desmenuzar no solo quién es el jugador, sino cómo se construye una estrella casi en tiempo real. Me gusta la idea, los ingredientes de la historia. Exacta. El rendimiento, la bendición de una leyenda y, claro, la presión que todo esto genera. Una historia que además, como dice el artículo, tiene su primer capítulo decisivo esta misma noche. Eso es. No hay tiempo para asimilarlo. El examen es ya. Vamos a ello. Vale, vamos a desgranar esto. El artículo no se anda con rodeos, empieza con una afirmación que, bueno, es toda una declaración de intenciones. ¿Cuál? Dice que Armando González es, a día de hoy, el mejor delantero mexicano de la Liga MX. Así, de claro. Uf, eso es una afirmación muy potente. Pero lo interesante es que no la dejan ahí en el aire. No, ¿qué es? Que acaba de dar el campeonato de goleo de la Apertura 2025. ¿Sí? Y esto en la Liga Mexicana es un dato muy, muy relevante. Explica un poco eso, por qué es tan relevante. Para quien no siga la Liga tan de cerca, podría parecer un trofeo más. Pues mira, porque históricamente esa tabla de goleadores ha estado dominada por delanteros extranjeros. Ah, claro. Que un jugador mexicano, y además joven, se imponga a figuras internacionales ya consolidadas, Ujú. es casi una anomalía. Es una señal de que algo especial está pasando. Vale, entiendo. No es solo un trofeo, es como romper un techo de cristal dentro de la propia liga. Por eso el artículo subraya que su convocatoria con la selección se la ha ganado a pulso. Es la consecuencia lógica. Inevitable. Y esa convocatoria no es para un entrenamiento, vaya. Es para un partido que se juega literalmente en unas horas. Sí. El artículo lo pone en el centro de todo. Hoy, sábado 15 de noviembre, contra Uruguay. En Torreón. La expectativa es máxima. Y ojo, el rival no es casual. Uruguay no es una selección que te permita tener una noche tranquila. Para nada. Son rocosos, competitivos al extremo. Poner a un debutante en ese escenario es una prueba de fuego. Es decirle, vale, has demostrado que puedes en casa, ahora demuestra que puedes contra gente de nivel mundial. La presión es brutal. Brutal. Y cuando crees que la historia va solo de sus goles y de la presión del debut, el artículo mete un elemento que lo cambia todo. A ver, La opinión de una leyenda. Aquí entra en juego Oribe Peralta. el Cepillo Peralta. Palabras mayores. Hombre, Un jugador que sabe perfectamente lo que es llevar el peso del ataque de la selección en momentos clave. Ganó un oro olímpico siendo fundamental. Su palabra, cuando habla de delanteros, tiene un peso específico enorme. y lo fascinante es a dónde apunta. Podría hablar de su remate, de su velocidad, De lo que sea. Sí. Pero elige otro camino. Cito la primera parte de su declaración. Dice: se hablaban cosas muy importantes de él cuando yo todavía jugaba y me parece que es un chico muy centrado, muy enfocado en lo que quiere. La mentalidad. El foco está en la mentalidad. Exacto. Y eso es lo que un veterano valora. A ver, el talento en la élite se da por sentado. Todos los que llegan ahí tienen calidad. La diferencia entre el que triunfa y el que no suele estar en la cabeza. Desde luego. Que Peralta, que ha visto a decenas de jóvenes talentos aparecer y desaparecer, destaque el enfoque y la madurez de González. Nos dice que ve en él la madera de un profesional de largo recorrido, no una estrella fugaz. Pero una pregunta. ¿La palabra centrado no es un poco un cliché del fútbol? A veces suena como una forma educada de decir que no es espectacular, sino cumplidor. Es una pregunta muy pertinente y podría serlo si lo dijera, no sé, un analista buscando un titular. Vale. Pero viniendo de un exdelantero como Peralta, centrado es uno de los mayores elogios que hay. Ah, mira. Significa que no se distrae, que entiende el juego, que toma buenas decisiones, que no se deja llevar por el ego. Significa que es fiable. Y en la posición de 9, la fiabilidad es oro. Peralta está diciendo, este chico tiene el software correcto, no solo el hardware. ¿Entendido el matiz?
Con esto en mente, la segunda parte de su declaración, que el artículo califica de poderoso pronóstico, cobra todavía más fuerza. Sí, cito de nuevo. Creo que tiene la calidad para estar ahí, y si cierra de la mejor manera, creo que tiene muchas oportunidades de estar en el Mundial. Ojo, No dice quizás, habla de muchas oportunidades. es una validación potentísima. Básicamente lo está postulando como un candidato real y serio para la lista final del Mundial. Saltándose etapas. Totalmente. Pero aquí el artículo añade una capa de contexto sobre el propio Peralta que me parece crucial para entender la dimensión de estas palabras. Sí, nos recuerda su paso por el Guadalajara, el club de Armando González. Exacto. Un paso que, como dice el texto, fue polémico por venir del máximo rival, el América, y donde además no le fue especialmente bien. Y esa información, que podría parecer un detalle sin más, es en realidad la clave de todo. ¿Por qué? Pues precisamente porque su etapa en el club no fue buena, su opinión sobre un jugador de ese mismo club adquiere una objetividad tremenda. Es una paradoja interesante, sí, que su fracaso allí le dé más autoridad ahora. Totalmente. No habla como un exjugador agradecido o como un embajador del club. No hay ningún tipo de lealtad que pueda enturbiar su juicio. Habla como un experto independiente. Exacto, como un francotirador. Su elogio se percibe como puro análisis futbolístico. Y eso en el mundo del fútbol es muy, muy raro y muy valioso. Entonces, si juntamos todas las piezas del puzzle que nos presenta el artículo, el panorama es vertiginoso. Mucho. Un delantero joven que rompe la hegemonía extranjera en la liga, que está a horas de un debut de máxima exigencia. Ujú. Y que además recibe la bendición pública de una voz tan autorizada como la de Peralta, que lo veía en el Mundial. Exacto. Y lo que estamos viendo no es solo el ascenso de un futbolista, es la activación de un mecanismo muy conocido en el fútbol mexicano, ¿A qué te refieres? a la máquina de fabricar ídolos. Es una fórmula que hemos visto repetirse una y otra vez. Explícate un poco mejor con esa máquina. Es un proceso casi industrial. Tomas un rendimiento excepcional, en este caso, ser campeón de goleo. ¿Vale? Lo unes a una necesidad nacional palpable, la falta de un 9, Que es evidente. y lo aceleras con la validación de una figura histórica como Peralta. Los medios, como Rebaño Pasión aquí, actúan como el altavoz que lo amplifica todo. Claro. Y de repente la narrativa deja de ser sobre un buen jugador Y pasa a ser sobre el Salvador, la esperanza, el hombre que nos llevará a la gloria. y supongo que esa máquina no siempre tiene un final feliz para el protagonista. Rara vez lo tiene, porque la expectativa que se genera es inhumana. Me recuerda un poco a los inicios de Chicharito Hernández. Sí, sobre quien también se puso esa esperanza de ser el nuevo Hugo Sánchez. O a otros antes que él. La presión de encarnar los sueños de todo un país es un peso que ha aplastado a talentos enormes. El próximo reto de Armando González, más allá de marcarle a Uruguay, será sobrevivir a toda esta narrativa que se está construyendo a su alrededor. Es fascinante cómo un solo artículo puede revelar todo ese proceso. No solo nos informa, es que es parte activa de esa construcción. Precisamente, el artículo no es un mero observador, es un actor. Al calificar el pronóstico de poderoso, está contribuyendo a que lo sea. Es una profecía autocumplida. Totalmente. Resumiendo lo que hemos analizado, la historia de Armando la Hormiga González, vista a través de este artículo, es la crónica del nacimiento de una nueva estrella. Eso es. Su título de goleo es el detonante, la chispa que enciende la mecha. Pero el combustible real es la opinión de Oribe Peralta. Su respaldo, centrado en la madurez y no solo en el talento, es lo que lo convierte de joven promesa A candidato serio para el Mundial. sí, en la mente del público. Es la validación que activa toda la maquinaria de la ilusión nacional. Queda claro que su caso es un ejemplo perfecto de cómo el rendimiento, el momento justo y el espaldarazo de una figura respetada se combinan para crear un fenómeno. Un fenómeno mediático. El foco ya no está en lo que ha hecho, sino en lo que se espera que haga en el escenario más grande de todos. Así es, su carrera acaba de entrar en una nueva dimensión. Y el primer examen de esa nueva realidad, donde cada movimiento será analizado con lupa. Es esta misma noche. Exacto. Y para terminar, una reflexión que nos deja este análisis. Oribe Peralta elogia a Armando González por ser un chico muy centrado, muy enfocado, Sí, pero el propio artículo que recoge ese elogio es una pieza más en la construcción de una expectativa gigantesca. Y esto nos lleva a preguntarnos, buena pregunta. ¿puede alguien permanecer realmente centrado
cuando la maquinaria mediática y la ilusión de millones de personas deciden convertirlo de la noche a la mañana en la respuesta a todas sus plegarias futbolísticas?